Imagina esto. Un perro viejo, no cualquier perro. Uno de esos guardianes silenciosos que día tras día, noche tras noche, cuidó una granja como si fuera su razón de existir. No pedía nada a cambio, solo hacía lo que sentía en lo profundo de su instinto. Proteger, estar presente, cuidar incluso cuando nadie lo miraba. Era leal sin condiciones, siempre ahí, siempre alerta, siempre listo. Pasaron los años. El tiempo le dobló el lomo, le cubrió el hocico con canas y le volvió lento el paso. Pero él seguía ahí, esperando cada amanecer con la misma entrega de siempre. Solo que algo empezó a cambiar. Los dueños, aquellos que alguna vez lo alimentaron con cariño, comenzaron a olvidarse de él. Ya no lo llamaban por su nombre, ya no lo acariciaban cuando regresaban de sus labores, ya no lo miraban a los ojos como antes. Su plato de comida llegaba medio vacío, su rincón se llenaba de polvo y sus pasos ya no eran celebrados. Se había convertido en parte del paisaje, como una cerca vieja o una rueda oxidada en el fondo del patio. Nadie lo notaba, nadie lo escuchaba, nadie lo extrañaba, aunque estuviera ahí. Se volvió invisible, y ahí es donde empieza todo. Porque una mañana, sin necesidad de palabras, sin ninguna lágrima ni queja, el perro comprendió algo que cambiaría su destino para siempre. Comprendió que ya no debía quedarse en un lugar donde su presencia había dejado de importar, donde su lealtad se había vuelto invisible, donde su existencia ya no era un regalo, sino una costumbre. Y entonces lo hizo. Se puso de pie, con el cuerpo cansado pero el espíritu intacto. Miró la casa que había protegido durante tanto tiempo y sin mirar atrás, caminó hacia el bosque, no porque odiara a sus dueños, no porque buscara venganza, sino porque por fin entendió esto: no estás obligado a permanecer donde no te valoran. Antes de seguir, quiero que te tomes un momento y dejes en los comentarios una sola palabra que describa cómo te has sentido cuando diste todo por alguien y aún así fuiste ignorado. Solo una palabra. Escríbela. Porque a veces ponerle nombre al dolor es el primer paso para soltarlo. El bosque no era cálido ni cómodo, no tenía un rincón familiar ni un plato de comida servido al atardecer, pero tenía algo que el perro no había sentido en mucho tiempo: libertad. Por primera vez en años no había nada que proteger, nadie que esperar, ninguna expectativa que cumplir, solo él, sus pasos y el crujir de las hojas bajo sus patas gastadas. Caminó sin rumbo fijo, como si cada paso lo despegara un poco más del pasado, hasta que encontró un riachuelo. El agua era fría, limpia, viva. Bebió sin prisa, como quien no solo apaga la sed del cuerpo, sino también la del alma. Luego se echó bajo la sombra de un árbol solitario, y por primera vez en mucho tiempo, simplemente respiró. No estaba huyendo, estaba descansando de cargar con todo aquello que ya no le correspondía. Porque a veces uno no se va por rabia, se va por dignidad. Esa noche, mientras el perro dormía bajo las estrellas, algo sucedía en la granja. Sin su guardián, sin su presencia silenciosa, la casa comenzó a sentir el peso de su ausencia. Los ruidos en la oscuridad ya no eran solo parte del viento. Las sombras ya no eran inofensivas. Los dueños, aquellos que lo dieron por sentado, comenzaron a preguntarse dónde estaba. Lo buscaron, pero ya era tarde. La seguridad que creyeron eterna había desaparecido. La lealtad que creyeron garantizada se había ido. Y aquí es donde entra una verdad que muchos se niegan a aceptar. Las personas rara vez valoran lo que tienen hasta que lo pierden. Rara vez notan la luz, hasta que todo queda en sombra. La ausencia del perro no fue inmediata como una tormenta. Fue silenciosa, como la brisa que deja de soplar. Al principio parecía que todo seguía igual. Pero poco a poco el vacío empezó a notarse. Las noches se sentían más largas. Los sonidos del bosque, antes ignorados, se volvieron insoportables. Los dueños de la granja comenzaron a dormir mal, con la sensación constante de que algo faltaba. Y es que faltaba. Faltaba la calma de saber que alguien estaba velando por ellos sin pedir nada a cambio. Pero ya era demasiado tarde, porque el perro, allá lejos, bajo aquel árbol, no solo estaba descansando, estaba renaciendo. Ya no era el mismo que esperó junto a la puerta sin ser llamado.
Ya no era el que miraba con esperanza una caricia que nunca llegaba. Ahora empezaba a entender algo que durante toda su vida le había sido ajeno. Su valor no dependía de a quién protegía. Su valor estaba en él, en su presencia, en su historia, en su fuerza. Y eso por fin comenzaba a florecer. Y aquí quiero hablarte a ti. Sí, a ti que estás escuchando esto con los ojos llenos de verdades que has intentado callar. ¿Te ha pasado? ¿Te has sentido como ese perro? Leal, constante, presente, pero invisible. ¿Has sentido alguna vez que todo lo que das parece no ser suficiente para quien lo recibe? Que tu compañía se da por sentada, que tu esfuerzo es automático, que tu amor no es un tesoro sino una obligación. Déjame decirte algo con toda la claridad del mundo. No estás aquí para ser un mueble más en la vida de nadie. No eres un adorno, no eres una función, eres una presencia, una fuerza, un ser humano completo, con emociones, sueños y límites. Y si en tu entorno nadie parece notarlo, entonces es hora de hacer lo que hizo ese perro, dar la vuelta y alejarte. No por orgullo, no por castigo, sino por respeto propio. Porque quedarse donde no se es valorado no es lealtad, es abandono de ti hacia ti mismo. Los días pasaron. El perro no volvió la vista atrás. No porque no sintiera curiosidad o nostalgia, sino porque había algo dentro de él que empezaba a florecer. Algo que había estado dormido durante años. En el silencio del bosque, en la calma de no tener que ser útil todo el tiempo, en el descanso que viene después del desgaste, comenzó a reencontrarse con lo que había olvidado, su propio ser. No se trataba de dejar atrás la granja por odio, ni de rechazar su pasado. Se trataba de cerrar un ciclo, de entender que incluso la lealtad tiene límites y que seguir dando en un lugar donde no se recibe nada a cambio no es nobleza, es desgaste. Y fue entonces, en ese estado de quietud, cuando otros animales comenzaron a aparecer. Primero fue un cuervo que se posó en una rama cercana. No dijo nada, solo lo observó. Luego un par de conejos, tímidos, que se acercaron a beber del mismo riachuelo. Más tarde, un viejo zorro, herido, cojeando, que se sentó a su lado sin pedir permiso. No eran enemigos, no eran amenazas, eran almas rotas buscando lo mismo, un espacio donde existir sin exigencias, sin juicio, sin tener que probar nada. Y sin saber cómo, el perro se convirtió en un punto de encuentro, no por imponer su presencia, sino por sostenerla en paz. Porque eso es lo que ocurre cuando dejas de buscar validación. Cuando te vuelves suficiente para ti mismo, los demás lo notan. No es magia, es energía, es coherencia, es respeto. Y ese respeto empieza contigo, con cómo te hablas, con cómo te cuidas, con cómo decides no quedarte donde solo te usan y nunca te valoran. Muchas veces creemos que alejarnos es perder, que irse es una señal de debilidad, pero es justo lo contrario. Alejarse requiere más coraje que quedarse. Alejarse es mirar el vacío y decidir enfrentarlo antes que seguir mendigando migajas. Alejarse es confiar en que afuera, aunque dé miedo, puede haber algo mejor que dentro, donde todo te está apagando, y no siempre es inmediato. La libertad también duele, la soledad puede pesar, pero te juro algo, la paz de estar contigo mismo, sin tener que esconder quién eres, vale más que cualquier compañía que solo te quiere cuando le conviene. Si te han hecho sentir como si fueras fácil de reemplazar, si has estado ahí para todos mientras nadie ha estado ahí para ti, entonces ya conoces el tipo de dolor del que hablo. No hace falta que lo expliques. Lo conozco. Se siente como vaciarse poco a poco, sin que nadie lo note. Como gritar en una habitación llena y que nadie se dé vuelta a mirar. Como desaparecer en cámara lenta. Y tú sigues ahí, esperando que algo cambie. Que alguien despierte. Que por fin digan tu nombre y lo digan con cariño. Pero no llega. Y un día entiendes que no va a llegar. Que no puedes obligar a nadie a verte. Y que el verdadero error no es que ellos no lo hagan, sino que tú hayas dejado de verte tú mismo. Ahí es donde empieza el cambio. Cuando dejas de pedir amor y comienzas a dártelo. Cuando dejas de buscar aprobación en ojos ajenos y empiezas a mirarte con compasión. Cuando dejas de esperar que te salven y entiendes que siempre has tenido la llave en tus manos. Eso fue lo que descubrió el perro, que no tenía que ser el guardián de nadie más si antes no era el guardián de sí mismo, que su valor no estaba en lo que hacía por otros, sino en lo que era, simplemente por estar vivo,
por respirar, por seguir adelante. Y poco a poco se volvió sabio. No porque supiera más, sino porque ahora entendía que el amor que no se cuida, se va. Que la presencia que se ignora, se pierde. Y que el respeto que no se da, termina buscando otro suelo donde echar raíz. Los animales que se acercaban no venían por necesidad, venían por afinidad, porque el perro había dejado de ser el que entregaba todo para ser aceptado y se había convertido en alguien completo. Y lo completo no suplica, no se arrastra, no ruega, solo está. Y lo que está con paz, atrae. Y aquí quiero que pienses en ti. En todas las veces que te callaste para no incomodar, en todas las veces que aceptaste menos por miedo a quedarte solo, en todos esos momentos en que diste amor sin condiciones y recibiste indiferencia a cambio. ¿No estás cansado? ¿No mereces algo más que eso? Porque créeme, lo mereces. Y no porque hayas sufrido mucho, no porque hayas esperado demasiado. Lo mereces simplemente porque existes, porque estás aquí, porque respiras, porque has aguantado cosas que muchos no habrían soportado ni un día. Y si nadie te lo ha dicho hoy, déjame ser quien lo haga. Tú vales. Y tu valor no depende de quién te ve o quién te olvida. Tu valor está en ti. Y nadie puede quitártelo, a menos que tú se lo entregues. El perro, ese que alguna vez se sintió invisible, ya no miraba atrás. No porque renegara de su pasado, sino porque había entendido que no todo lo que se cuida merece quedarse. A veces cuidar es soltar. A veces el acto más puro de amor es el acto de alejarse. En su nueva vida ya no necesitaba órdenes. Ya no esperaba que alguien lo llamara para moverse. Caminaba a su ritmo. Dormía cuando lo necesitaba, comía cuando tenía hambre. Se volvió su propio dueño. Y eso, aunque suene simple, es una de las cosas más difíciles que cualquiera puede hacer. Dejar de depender emocionalmente de quienes nunca supieron valorarte. Los animales que se reunían a su alrededor no venían por protección ni por necesidad. Venían porque allí, en ese rincón del bosque, encontraban algo que escaseaba en el mundo: presencia sin condiciones. No tenían que hacer nada para ser aceptados, solo estar. Y eso fue lo que el perro construyó sin buscarlo, un lugar donde nadie tenía que fingir. El zorro, viejo y cansado, le habló una noche. Le dijo que hacía mucho no sentía calma cerca de alguien. Le agradeció sin palabras, solo quedándose. Y fue en ese silencio que el perro entendió su propósito. No estaba destinado a proteger por obligación. No estaba hecho para dar sin medida hasta quedar seco. Estaba aquí para compartir sin desgastarse, para ser compañía sin sacrificarse, para existir sin desaparecer. Y en ese momento, algo en él se cerró, como una herida que por fin deja de supurar, como una puerta que ya no necesita estar abierta. No era rencor, no era venganza, era simplemente paz. Una paz que no venía de recibir, sino de haberse reencontrado con sí mismo. Y la granja, allá lejos, seguía en su rutina. Habían reforzado las puertas, habían comprado cámaras, habían puesto alarmas, pero nada funcionaba igual, porque hay algo que la tecnología no puede reemplazar: la presencia de quien daba sin esperar nada. Y ahora, con su ausencia, la inseguridad no era solo física, era emocional. La casa ya no era un hogar, era solo un lugar lleno de recuerdos y culpas. Pero el perro no volvió, no por orgullo, sino porque aprendió la lección que muchos tardan una vida entera en comprender. Quien no supo cuidarte cuando estabas no merece tenerte cuando faltas. Y tú, que estás oyendo esto, lo sabes. Has estado ahí, dando más de lo que tenías, esperando que algún gesto te confirme que sí importas, silenciando tus propias necesidades para no incomodar, estirándote hasta romperte para encajar en una historia donde nunca fuiste protagonista. Y yo te pregunto, de corazón a corazón, ¿hasta cuándo? ¿Cuánto más vas a seguir sirviendo en una mesa donde no te ofrecen ni agua? ¿Cuánto más vas a entregarte en espacios que solo te usan y luego te olvidan? Hay algo que necesitas entender, algo que puede doler pero que te va a liberar. A veces, la única forma de hacer que alguien note tu presencia es desaparecer por completo. No con gritos, no con reproches, no con amenazas, solo con hechos, con tus pasos alejándote, con tu silencio diciendo más que cualquier discurso, con tu ausencia convirtiéndose en un espejo que refleja todo lo que ignoraron cuando aún estabas. Y eso, aunque cueste, es amor propio.
Porque amarse no es solo cuidarse en lo físico. Amarse es no quedarse donde uno se marchita. Es entender que puedes querer mucho a alguien y, aún así, reconocer que ese lugar ya no es tu hogar. El perro no buscó reemplazar la granja. No trató de encontrar algo igual. No llenó el vacío con rencor. Simplemente eligió sanar. Y tú también puedes hacerlo. Puedes soltar. Puedes reconstruirte. Puedes volver a mirarte sin culpa. Puedes darte todo eso que durante tanto tiempo esperaste de otros. No necesitas su permiso. No necesitas su aprobación. Solo necesitas creer que mereces más. Porque lo mereces. Y si alguien tiene que perderte para aprender a valorarte, que así sea. Al menos tú no te habrás perdido a ti mismo en el intento. No porque no recordara, no porque no extrañara, sino porque entendió algo más profundo que la nostalgia, que hay lugares donde uno ya no pertenece, aunque haya dejado el alma en ellos. No hubo final trágico, ni grandes escenas, ni reencuentros forzados, solo una calma profunda, una aceptación total. Y esa calma fue más poderosa que cualquier aplauso, que cualquier disculpa, que cualquier intento de reparar lo irreparable. Él ya no era el mismo que se fue. Se había encontrado, se había levantado desde su propio centro, y eso nadie se lo podía quitar. Y mientras la granja seguía buscando soluciones externas para llenar un vacío interno, el perro, bajo la sombra de su nuevo mundo, simplemente existía. No como guardián, no como sacrificio, no como sombra de lo que fue, sino como presencia plena, como ser completo, como alguien que ya no necesita ser visto para saber que está vivo. Y eso, al final, es lo más cercano a la libertad que uno puede alcanzar. Esta historia no es solo sobre un perro. Es sobre ti. Es sobre todos los que han amado sin medida, entregado sin límites y esperado sin recompensa. Es sobre quienes se quedaron demasiado tiempo en lugares donde ya no eran bienvenidos, solo por miedo a estar solos. Y esa es la razón por la que esta metáfora importa tanto, porque nos habla de algo que nos pasa a todos, tarde o temprano, la experiencia de ser ignorados, subestimados o tratados como si fuéramos una extensión del entorno, no una presencia valiosa. A veces ocurre en una relación, a veces en la familia, otras en un trabajo. El escenario cambia, pero el sentimiento es el mismo. Ese nudo en el pecho que te dice que sigues ahí, pero nadie te ve. La historia del perro no busca que odies a quienes no te valoraron. No se trata de rencor, se trata de dignidad, de reconocer que por más que ames un lugar, una persona o una etapa, si no te está haciendo bien, tienes el derecho de irte. No para herir, sino para proteger lo poco que queda de ti antes de que también te lo quiten. Nos han enseñado que quedarse es amor, que aguantar es nobleza, que soportar es virtud, pero nadie nos habla del precio que se paga por permanecer en un sitio donde no hay reciprocidad. Ese precio es tu paz, tu energía, tu identidad, y eso es lo que esta historia pone sobre la mesa. El perro se va, sí, pero no por odio. Se va por comprensión, porque finalmente entiende algo esencial, que su valor no depende de lo que hace por los demás, sino de lo que es, incluso cuando no está haciendo nada. Y eso es algo que necesitamos recordar todos los días. No estás aquí para ganarte el derecho a ser amado. No estás aquí para merecer atención a cambio de esfuerzo. Estás aquí para vivir en plenitud, para caminar ligero, para darte el respeto que tantos te han negado. Y cuando lo haces, cuando das ese paso hacia ti mismo, todo cambia. Empiezas a atraer otras personas, otras experiencias, otras formas de amor que no exigen que te destruyas para encajar. Y eso no es casualidad, es consecuencia de haberte elegido. Por eso esta historia es importante, porque te recuerda algo que el mundo a veces olvida decirte. No estás obligado a quedarte donde no te ven. No eres egoísta por irte. No eres débil por soltar. Eres valiente. Y a veces, el acto más valiente de todos es irte en silencio, sin resentimiento, sin escándalo, pero con el alma intacta. Porque el respeto más poderoso que puedes recibir es el que primero te das tú. Así que hoy, antes de cerrar los ojos esta noche, pregúntate algo con total honestidad. ¿Estoy donde me valoran o solo donde me necesitan? ¿Estoy siendo amado o simplemente aprovechado? ¿Estoy eligiendo quedarme o simplemente tengo miedo de irme? Y si descubres que te has estado abandonando a ti mismo por mantener a otros cerca, tal vez sea hora de tomar una decisión. No por impulso,
no por rabia, sino por respeto, porque mereces un lugar donde no tengas que recordarle a nadie tu valor. Mereces estar donde tu presencia se note, donde tu silencio pese, y donde tu ausencia no sea un alivio, sino una pérdida. No seas la sombra de lo que fuiste. No te conviertas en alguien que solo da para no quedarse solo. Haz lo que hizo el perro. Elige tu paz, incluso si eso significa alejarte. Y cuando lo hagas, cuando por fin te elijas, el mundo empezará a tratarte como siempre debió hacerlo. Porque cuando te respetas, todo lo demás se alinea. Si este video te hizo pensar, si conectaste con la historia, si en algún momento te sentiste reflejado, te invito a suscribirte al canal. Aquí hablamos de cosas que a veces duelen, pero que sanan. Tu presencia es parte de esta comunidad que crece cada día. Gracias por estar aquí.